hoy hemos aprobado las autorizaciones de las convocatorias que pertenecen al fomento del autoempleo, destinados para desempleados que quieran hacerse autónomos o aquellas personas que propicien la inserción laboral de un familiar colaborador, con un total de 28.485.904 euros. También el programa de la contratación indefinida para el año 2016-2017, con un total de 15 millones de euros, y el fomento del empleo en el ámbito de la economía social, con 1,4 millones de euros. También hoy hemos aprobado el proyecto de decreto para la formación profesional para el empleo dirigida a trabajadores desempleados, y este tendrá la oportunidad en el próximo Consejo de Gobierno de que se apruebe la convocatoria perteneciente a este programa. Ahora bien, quisiera centrarme en el proyecto de decreto y convocatoria que van conjuntamente hoy aprobados en cuanto a los programas de formación en la alternancia en el empleo, en el que se va a trabajar sobre todo el desarrollo de la adquisición de las competencias básicas y genéricas, fomentando la capacidad de la creatividad y, sobre todo, la capacidad emprendedora de aquellos que participen, a través del diseño y de la ejecución de un proyecto emprendedor que se desarrolle en la zona. Por supuesto, se valorará la solidez y la viabilidad técnica. Hablamos de las nuevas escuelas profesionales de Extremadura para las 3 próximas anualidades, 2016, 2017 y 2018. Con esto se beneficiarán 1.425 personas y se destinarán un total de 22.810.459,5. Y, por supuesto, también hemos aprobado aquí las unidades de promoción y desarrollo que van a dar la cobertura técnica y el apoyo a los ayuntamientos, mancomunidades o aquellas entidades que soliciten estas escuelas profesionales y que estarán destinadas en ambas diputaciones. Con estas convocatorias, hoy hemos aprobado un total de 66.296.364,4 euros.